Perfectamente. La pregunta obvia y de cajón es, ¿cuál es la unidad de radio de curvatura? ¿Cuál es la unidad? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué unidades expreso radio de curvatura? Han estudiado cálculo, ¿verdad? Cálculo 1, cálculo 2. Y la fórmula que hemos utilizado para calcular Z, Rho, es una fórmula conocida por ustedes. Bueno, supongo. Y si no es muy conocida, entonces mi sugerencia es ir a repasar sus libros de matemáticas, ¿verdad? Entonces reitero la pregunta. ¿Cuál es la unidad cuando yo calculo un radio de curvatura? Bueno, la unidad es metros, ¿no es cierto? Si voy a calcular o voy a utilizar en metros, como decíamos antes, 6.358.136 o 137 metros, entonces la unidad de un radio de curvatura es metros. Muy bien, una vez que hemos deducido el radio de curvatura en el punto M, es muy importante, sumamente importante, establecer qué sucede con el azimut. Porque el valor de phi ya conocemos, ¿no es cierto? Esto es latitud. Y en el primer cuadrante, esa latitud, desde luego que va de 0 a 90 grados, ¿verdad? 0 en el plano ecuatorial y 90 grados en el eje polar. Y eso puede ir también aumentando, ¿no? Al segundo cuadrante y así sucesivamente hasta llegar de nuevo al plano ecuatorial. Entonces, ya podemos imaginar en este momento que van a haber ejercicios donde cuando nosotros lancemos una perpendicular al punto M, cuando nosotros lancemos una perpendicular al punto M, es decir,
la normal al elipsoide de revolución M, cuando nosotros prolonguemos esa perpendicular, va a haber una intersección, en este caso en el tercer cuadrante. Y ahí se van a generar algunas preguntas, algunos ejercicios, algunos escenarios, algunas situaciones que nos van a hacer pensar, nos van a hacer analizar todo lo que hemos aprendido en esta primera parte, en la que estamos ahora. ¿Evidente? Entonces, por otra parte, fíjense que aquí hay un plano MP, aquí hay un plano MP que hemos expresado aquí. Decíamos, en este entendido, E, P, P' es la elipse meridiana. Y MP, la sección normal de azimut a sub z. La sección normal de azimut a sub z. Y sabemos que es azimut, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que es azimut. Entonces, en nuestra fórmula no solo hay A, no solo hay R, que ya sabemos de qué se trata, pero también existe azimut. Entonces, la pregunta inmediata de cajón es, ¿qué sucede con el valor del radio de curvatura en situaciones particulares? Y aquí decimos, haciendo el azimut 0 grados o 180 grados, la sección normal se confunde con el meridiano. Fíjense, la sección normal se confunde con el meridiano. Y se tiene el radio de curvatura en el meridiano. Eso quiere decir que el coseno de phi, que luego se eleva al cuadrado, ¿es un coseno de 0 o es un coseno de 180 grados? Y ese coseno sabemos que es, aquí está, perdón, no es a este lado, es aquí. Este coseno va a ser 1, el coseno de 0 grados y el coseno de 180 grados es 1. Por lo tanto, este coseno desaparece, ya no hay. Pero la interpretación del radio de curvatura es el radio de curvatura en el meridiano, mientras que el radio de curvatura 12 es en general para cualquier azimut. Entonces, por eso a este radio de curvatura se llama Rho sub M. Es un radio de curvatura en el meridiano. Ahora, ¿qué sucede cuando el cuando el azimut es 90 grados o 280 grados? 270, perdón. La sección normal viene a ser un primer vertical. La sección normal viene a ser un primer vertical. Y la ecuación 12 se transforma en esta ecuación. Simplemente en esta ecuación. ¿Por qué? Porque el numerador se mantiene en A por 1 menos E al cuadrado. ¿No es cierto? Y el denominador se convierte
en R por 1 menos E al cuadrado, ya que este paréntesis es simplemente igual a 1, ya que el coseno de 90 grados es 0. El coseno de 90 grados es 0, ¿no es cierto? Y el coseno cuadrado de phi no interviene. 0 por este coseno cuadrado, eso es 0. Y lo único que queda es 1 por E al cuadrado. Por lo tanto, 1 menos E al cuadrado se cancela con 1 menos E al cuadrado y el resultado simplemente es A dividido en CR. ¿Y eso qué es? Es N. Es la normal mayor. Es la normal mayor. Entonces, ¿qué es importante? Diferenciar qué significa esto en relación a esto, porque ambos son radios de curvatura, pero en diferentes situaciones, en diferentes escenarios. ¿Qué significa esto para ustedes? Estudiar, analizar y ver qué diferencia hay entre este y este en términos gráficos. Ese es un trabajo que les dejo a ustedes para que vayan a analizar. Luego dice, el radio de curvatura de una sección perpendicular al meridiano es igual a la normal mayor en el punto considerado. Esta es la conclusión cuando el azimut es 90 grados. ¿Está entendido? La ecuación 12, estamos volviendo a esta ecuación que hemos deducido, puede presentarse en la forma que le dan los geodestas Hosmer y Toscano, procediendo como sigue. Reemplazando por A sobre R su valor n, aquí está A sobre R, y en vez de A sobre R vamos a anotar n, y haciendo la multiplicación indicada en el denominador, aquí está la multiplicación, es menos e cuadrado más e cuadrado por el coseno cuadrado del azimut y por el coseno cuadrado de phi. En consecuencia, el valor de ρ de la ecuación 12 sigue siendo la misma, donde solo hemos reemplazado n, es decir, A entre R por n, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahora que observar el denominador. Tenemos que observar el denominador. ¿Y cómo vamos a proceder? Manteniendo este sumando. Esto lo vamos a mantener. No puedo manchar, caramba. Ay, Dios. Mantenemos esta parte del denominador. Hasta ahí cito. Aquí está. ¿No es cierto? Teniendo en cuenta que coseno cuadrado de phi es 1 menos seno cuadrado de phi. Y que 1 menos e al cuadrado vamos a multiplicar por 1. Ya que seno cuadrado del azimut más coseno cuadrado del azimut es 1. Fíjense qué estamos haciendo. Estamos introduciendo un artificio matemático. El valor de ρ no ha cambiado para nada. Por lo tanto, no ha cambiado para nada. En esta ecuación sigue siendo el ρ anterior, pero habiendo introducido unos artificios matemáticos. Entonces, ahora voy a hacer crecer esto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan
observar en mayor detalle, porque inmediatamente de introducir el artificio matemático, dos artificios matemáticos, estamos haciendo, a partir de esta expresión rho, estamos haciendo unos procesos de agrupación, que ustedes van a revisar ahora, hasta llegar a la ecuación 15, hasta llegar a la ecuación 15. Entonces, les doy esa tarea ahorita, en este momento. Revisen todo lo que se hace, particularmente en denominador, hasta acá. Y luego, posteriormente, cómo se lleva este paréntesis al denominador, para que en el numerador quede solamente n y el resto abajo. Por favor, revisen. Hagan ese esfuerzo. Hagan esa revisión, ya que es un tema simplemente algebraico. Y en unos minutos volvemos a juntarnos. Adelante, en la revisión. La fórmula 15, se han hecho algunas transformaciones simplemente, haciendo uso del artificio matemático de sumar aquí 1 y de reemplazar coseno cuadrado de phi por 1 menos seno cuadrado de phi. Entonces, se llega a la ecuación 15. Multiplicando los dos términos del quebrado, aquí hay un quebrado, por rho sub m, ¿Qué quiere decir esto? Que arriba voy a anotar rho sub m, aquí voy a anotar rho sub m, y al lado, en este sumando, o sea, aquí, en vez de anotar rho sub m, voy a anotar su valor representativo, que es a menos e al cuadrado sobre r al cubo. Entonces, eso está integrado aquí. A1 menos e al cuadrado está aquí. A1 menos e al cuadrado. ¿No es cierto? Que se ha multiplicado a este corchete, que se ha transformado en paréntesis simplemente. No hay necesidad de que sea corchete, suficiente de que sea paréntesis. Y en la parte inferior se ha notado r al cubo, ya que r es la raíz cuadrada de 1 menos e al cuadrado por seno cuadrado de phi. Como es al cubo, entonces podemos decir 3 medios como exponente. En consecuencia, resulta que 1 menos e al cuadrado se anula con este valor, ¿verdad? Este paréntesis se anula con el paréntesis de abajo. No totalmente, pero en sus exponentes, porque aquí es
este es elevado a la 2 medios y abajo es 3 medios, que subiendo hacia arriba, se vuelve menos 3 medios. O lo que es lo mismo, los 2 medios de arriba, al bajar a la parte del denominador, entonces queda simplemente este paréntesis en elevado a la 1 medio. Y eso significa simplemente 1 sobre n, que es la normal mayor. Entonces, el paso de esta ecuación, donde hemos reemplazado por rho sub m, pues nos genera la fórmula buscada. Es decir, el radio de curvatura generalizada. ¿Cuál es esa? La ecuación 14, el radio de curvatura generalizada en el punto M, en función del radio de curvatura en el meridiano. Porque aquí está rho sub m y esto es rho sub m. Entonces, esta es la fórmula finalmente buscada para el radio de curvatura generalizado en el punto M en función al radio de curvatura en el meridiano. Y esto genera una primera práctica para ustedes, que voy a plantear en el curso del día de mañana. No lo he hecho. Entonces, podemos plantear incluso para el día lunes, pero ya les estoy adelantando. ¿Qué es la práctica? En realidad, ¿qué es? La interpretación del radio de curvatura, rho, en presencia del radio de curvatura en el meridiano. Segundo, el radio de curvatura en el escenario del azimut, 0 grados o 180 grados. Y el radio de curvatura en el escenario del azimut 90 grados o 270 grados. Entonces, esa es la primera práctica que estoy expresando de manera verbal y que voy a transcribir a una tarea para ustedes. Y la tarea básicamente es una interpretación geométrica de estos radios de curvatura. Porque si no hacemos una interpretación, estamos aprendiendo unas fórmulas de memoria sin saber y sin entender de qué se trata. Y en la geodesia, el interpretar perfectamente de qué se trata es fundamental, es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bien, no hay preguntas. Como ustedes están observando, lo que estamos haciendo son los elementos de la geodesia esferoidal. Estamos haciendo un análisis de todos los elementos que existen en la geodesia esferoidal, que también se llama geodesia matemática. Y por lo tanto, nos damos cuenta inmediatamente de que la formulación matemática es absolutamente clara, ¿no es cierto? Es
absolutamente obtenible, es decir, que podemos generar toda esta formulación porque estamos hablando de una geodesia matemática, de una geodesia esferoidal, donde el elemento básico es la elipse meridiana, que solo debemos hacer girar alrededor del eje polar, este que estamos observando aquí, para generar un cuerpo que se llama el elipsoide de revolución. El elipsoide de revolución. Bien. Si nosotros ahora volvemos a este gráfico y nos olvidamos un poco de estos ejes perpendiculares que hemos planteado en este análisis, entonces la pregunta importante, que es el próximo subtítulo, es calcular la longitud sobre el elipsoide de revolución o sobre la elipse meridiana, la longitud que se genera cuando yo trazo una perpendicular a la elipse y una segunda perpendicular donde el ángulo de esas dos perpendiculares es un grado. Y eso donde observamos en este gráfico. Bueno, aquí dice ángulo. Puede ser un grado, puede ser un minuto, puede ser incluso un segundo. Si ese ángulo es un segundo, ¿cuánto vale ese? En la elipse meridiana. ¿Cuánto vale ese? De ahí viene el subtítulo de longitud de un arco meridiano. Bueno, aquí dentro de la bibliografía estoy haciendo recuerdo de tres elementos que pueden ustedes utilizar. Una página web que lleva por nombre Cartesia ORG y que es del geodesta Gabriel Ortiz. Luego el curso de Geodesia Superior, que también está en internet. Y la adscripción de Geodesia, que no podemos utilizar porque eso está en la biblioteca de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Autores son dos, solo de uno me acuerdo. Elvio, que es así, Elvio Lascano, pero con este nombre ya es suficiente. Adscripción de Geodesia, autor Elvio Lascano. Hicieron con una señorita que lamentablemente he olvidado el nombre. Ay, no recuerdo. Pero Elvio Lascano. Lamentablemente no tenemos acceso todavía porque no hay apertura todavía de la biblioteca. Bien, entonces aquí tenemos un nuevo tema de trabajo, de análisis. La longitud de un arco meridiano, S. Si ρ sub m es el radio de curvatura del meridiano y diferencial de phi, la diferencia de latitudes, y S el desarrollo del arco, entonces tendremos que S es igual al radio de curvatura del meridiano
multiplicado por el diferencial de latitudes. El diferencial de latitudes. Si diferencial de latitud está expresada en segundos, entonces la fórmula de cálculo 17 se transforma en S igual al radio de curvatura en el mediano por el diferencial de latitudes multiplicado por el seno de un segundo. Por el seno de un segundo. Para arcos de gran amplitud, esto es, mayores a 2 grados, o sea, este ángulo mayor a 2 grados, habrá que integrar la ecuación 17. Habrá que integrar la ecuación 17 entre los límites phi sub 1 y phi sub 2. Entonces, reemplazaremos rho sub m por el valor que hemos calculado. Ahora conocido, ¿no es cierto? Ahora conocido, que es este. Este es. Este es. ¿Dónde está eso? Eso está aquí. Eso está aquí. ¿No es cierto? Entonces, por supuesto que R hemos reemplazado por su valor, ¿no es cierto? Y R al cubo, por lo tanto, es 1 menos E al cuadrado por el seno cuadrado de phi elevado a la 3 medios. Y en el numerador a 1 menos E al cuadrado. Aquí está, a 1 menos E al cuadrado. Y en el denominador R al cubo, que viene a ser 1 menos E cuadrado por el seno cuadrado de phi y todo elevado a la 3 medios. Multiplicado, por supuesto, por el diferencial de phi. Ecuación 17. Entonces, esta fórmula utilizaremos de cálculo del valor de S para ángulos pequeños de un segundo hacia adelante hasta cerca de 2 grados o 2 grados. Pero cuando la diferencia esta es de 2 grados o más, entonces utilizaremos la ecuación 17 con este trabajo de matemáticas que todavía hay que realizar. Para ello se dice, para hacer fácilmente esta integración, llevar el denominador al numerador y desarrollar por el binomio de Newton. Entonces diremos, por 1 menos E al cuadrado es una constante, sale del signo integral. Y esto que está con exponente positivo, al llevar al numerador, se convierte en exponente negativo. Y la propuesta es desarrollar el numerador por el binomio de Newton. Y ese desarrollo está aquí. Este es el desarrollo por binomio de Newton del numerador con exponente negativo menos 3 medios. Menos 3 medios. Entonces, a esta fórmula de cálculo vamos a proceder luego
a su integración, ¿no es cierto? Integrando esta ecuación entre los límites phi sub 2 y phi sub 1, se llega a esta fórmula. Se llega a esta fórmula, donde aparecen tres constantes, A, B y C, cuyos valores son los que tenemos acá. Esta es una forma de integrar. Este es un formato de integración de este desarrollo, que no es la única forma de integrar. En matemáticas hay a veces diferentes formas de aplicar este proceso de integración. Fíjense, los coeficientes nos están diciendo precisamente eso. ¿Cuántos dígitos después del punto decimal? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. ¿No es cierto? Y diríamos unos coeficientes un poco particulares, ¿verdad? Un poco particulares. Bien. Tenemos, por lo tanto, una fórmula de cálculo de S. La longitud, esta que estamos observando, entre phi 1 y phi 2, que con absoluta seguridad va a ser en metros, ¿no es cierto? Vamos a calcular esa longitud en metros. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo bien? Muy bien. Aquí hay otro formato. A ver, ¿qué dice? Los cálculos demostrativos para el cálculo de longitudes de arco meridiano se efectuarán utilizando logaritmos que facilitan las operaciones aritméticas de números tanto pequeños como grandes, tal cual sucede con e al cuadrado, número pequeño. La longitud de los semiejes mayor a número grande y semieje menor, número grande. Y los resultados de dichas longitudes, que pueden ser tanto pequeños como grandes. Cuando se quiere calcular la longitud de un cuadrante, es decir, desde el plano ecuatorial hasta el polo, en este caso puede ser el polo norte, hay una longitud de cuadrante, ¿verdad? Entonces, la fórmula de cálculo más sencilla es esta, que por supuesto hay que tomar en cuenta. Y en lo posible, comparar con la ecuación 19, ¿no es cierto? Porque aquí phi sub 2 será pi medios y phi sub 1 será 0. Evidente. Phi sub 2 aquí, pi medios y phi sub 1, 0. Aquí lo mismo. Phi sub 2, pi medios y phi sub 1, 0. Por lo tanto, phi sub 1, 0. Aquí 0. Aquí phi sub 1, 0. 2 veces por phi sub 1, 0. Seno de 0, 0. Aquí 4 por 0, 0. Seno de 0, 0. ¿Verdad?
Entonces, el que planteemos esta longitud S para un cuadrante debe ser corroborado por la longitud S dada por la ecuación 19. Y la recomendación importante y fundamental: realizar los cálculos utilizando logaritmos. Pueden ser logaritmos neperianos o pueden ser logaritmos vulgares, no importa, no importa. Pero la recomendación principal es que el cálculo se realice utilizando logaritmos. Hasta aquí, ¿todo entendido? ¿Está claro, jóvenes? Bueno, siempre pretendemos que haya una claridad absoluta, interesante en exposición, ¿verdad? No tiene que generar dudas. Y si las hubiera, pues conversamos al respecto. Hay temas matemáticos que no los vamos a deducir. Tal vez sería interesante saber de dónde viene A, de dónde viene B y de dónde viene C, ¿no es cierto? Pero esos aspectos netamente matemáticos. Y con las matemáticas que tenemos hasta el momento, creo que ya es interesante y suficiente. Porque las deducciones que estamos observando son deducciones básicamente matemáticas, ya que este cuerpo, en este caso, y por el momento, este gráfico, es un gráfico matemático, ¿no es cierto? Es un gráfico altamente matemático, que ustedes han estudiado en cálculo, ¿no es cierto?, que es la elipse. La elipse. ¿Qué significa? X al cuadrado entre A cuadrado más Y al cuadrado entre B cuadrado igual a 1. ¿Verdad? Igual a 1. De esa fórmula hemos partido en la clase anterior para poder desarrollar, para poder establecer la normal mayor, N mayúscula, la normal menor, N minúscula. Y por otra parte, relacionar la longitud geodésica con la longitud geocéntrica. Se acordarán, phi y phi prima, ¿no es cierto? Y también generar radio de curvatura. Radio de curvatura. Tan importante y tan necesaria que ahora, utilizando radio de curvatura en el meridiano, pues podemos calcular longitud de un arco meridiano. Entonces, fíjense cómo el desarrollo de nuestra materia es una secuencia de actividades relacionadas entre sí, ya que para poder calcular esta longitud S para ángulo de 2 grados o más, pues inmediatamente utilizamos la fórmula del radio de curvatura en el meridiano. Y esto se convierte, como ustedes podrán observar, en un tema de matemáticas. Resuelto mediante ¿qué? Mediante el desarrollo
por el binomio de Newton. De esta manera. De esta manera. Hasta aquí hay aplicación de binomio de Newton. Y aquí hay un paso más, que es la aplicación del proceso de integración entre phi sub 1 y phi sub 2 a cada uno de los sumandos que están integrados en este desarrollo de binomio de Newton. Entonces, podemos observar que nuestro análisis es bastante preciso, solo que en ciertos lugares hay valores como estos, ¿no? Que los aceptamos. Ya, utilizaremos lo que tenemos acá. Por si no tendremos que ir a deducir todavía A, B y C. Y hasta aquí les decía hace instantes, suficiente con estas matemáticas. Y vayamos a la aplicación, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un trabajo matemático. Y aquí hay otro parecido, pero donde el valor de phi sub 1, es 0. Y el valor de phi sub 2 es pi medios. Y ofrecemos una fórmula de cálculo que está basada únicamente en dos valores, que A, pi que es constante, y E, que es la excentricidad que todos conocemos y sabemos calcular. Nuevamente, estoy bastante claro hasta este punto, queridos jóvenes. ¿Estamos bastante claros? Bueno, tenemos una asistencia de 27 estudiantes. Para los 27, ¿está todo claro? Bien, supongo que sí, no hay... nadie dice nada. El chat lo tengo libre. No hay preguntas. Y nadie abre su micrófono, así que continuaremos nomás, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Como dice don Francisco, ¿qué dice el público? ¿Seguimos adelante? ¿Lo paramos? Porque hay material. Hay que seguir viendo un poco estas cosas. Pero lo importante es que los conceptos, la formulación matemática esté clara. Y que el uso de la formulación matemática no sea complicada y no genere dudas. ¿De acuerdo? No genere dudas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, jóvenes? Muy bien. Acá saco mi alicate para jalar la lengua. Alejandro dice bien. Yo supongo que todos estamos en la misma línea. Todo bien y todo claro. ¿Nos podría compartir, por favor, al final de la clase su PDF, de Word, mejor dicho? Por favor, en el Classroom. Normalmente no hago eso. No hago. ¿Por qué? Porque quiero que los estudiantes vengan, que asistan, que hagan presencia, que escuchen la explicación
Y si hay necesidad de alguna pantallita, les muestro, no tengo problema. Lo que no quiero es poner en el Classroom, eso no soy proclive a eso, en ninguna de mis materias hago, ni en computación, ni en análisis numérico. Me gusta mostrarles los programas funcionando. Y lo bueno, en el Classroom eso se puede. Más bien hay esa opción. Si no, hubiera estado pues en tremendos problemas, ¿no? Si no puedo mostrar un lenguaje de programación que utilizo funcionando, explicando sus partes, sus detalles, yo creo que hubiera estado en bastantes dificultades. Entonces, si a usted le falta algo, yo le muestro, ningún problema, si ha faltado alguna clase. No hay problema, lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Estoy bien, ingeniero. Ok, y otra cosa, ¿no? Les comento que muchas de estas cosas no hay. Esa es la pena. Hay pocos libros, hay poco texto. Y muchas cosas de las que yo tengo y he ido acumulando durante varios años en esta materia y en las otras que tengo para civil, es un trabajo incluso de mi posgrado, posgrado que hice en Estados Unidos hace bastantes años atrás. Entonces he ido colectando para que los estudiantes tengan material y tengan pues la sensación de que están aprendiendo, ¿no es cierto? De que están aprendiendo. Y trato de siempre estar presente en las clases. A veces tengo algunas dificultades, pero trato de cumplir de la mejor forma con ustedes. Porque si no fuera eso, sería pues un docente observado, ¿no es cierto? Eso sería una gran pena, no para usted, sino para mí. Entonces, trato de hacer lo mejor posible. Y al final de cada semestre trato de investigar un poco, de hacer que las cosas no sean tan monótonas y estoy siempre en esa dinámica. Porque al final, para mí la cátedra es algo que siempre me ha gustado, me ha llenado. Y imagínense, auxiliatura de cátedra hice desde el año 1973. Disculpen que hable en primera persona. El año 73 ya era auxiliar de cátedra. Durante varios años, hasta que el año 1977 tuve la oportunidad de ingresar a la cátedra porque faltaron un par de docentes y estábamos, los que teníamos experiencia de 3, 4 años de haber sido auxiliares de cátedra, estábamos listos para poder empezar esta vida de docente que para mí es muy apasionante, la verdad. Entonces, un poco se trata de eso, jóvenes. Y desde el 77 ya pueden imaginarse, ¿no? Hasta este año son 44 años mirando un poco estas y otras cosas. Bien, seguiremos adelante. Terminaremos con un ejercicio. Dice, tomando en cuenta el elipsoide de revolución Clarke 1880, calcular la longitud de un segundo, es decir, este ángulo un segundo. ¿Y qué longitud genera sobre el elipsoide de revolución? Eso dice nuestro ejercicio. ¿Dónde empezamos a medir un segundo? En la latitud 20 grados. Medir esa longitud en 20 grados, por supuesto que es diferente calcular en 30 o 40
o 60, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí varía phi. Y phi, el ángulo phi es parte de la fórmula, ¿no es cierto? Bueno, claro que 1880 significa valor de A tantos y valor de B tantos. Entonces, de lo que se trata, primero es de calcular algunos valores comunes para las cosas que vienen más adelante. Por ejemplo, el aplanamiento, que es A menos B entre A, es este valor, ¿no es cierto? La primera excentricidad, ahí tiene su formulita. 1 menos C cuadrado. A por 1 menos C cuadrado. A por 1 menos C cuadrado al cuadrado. El logaritmo de A, el logaritmo de este valor. El logaritmo de B. El logaritmo de E al cuadrado. O sea, el logaritmo de este valor. El logaritmo de 1 menos E al cuadrado. El logaritmo de A por 1 menos E al cuadrado. Entonces, estos son algunos de los valores para el elipsoide de revolución Clarke que vamos a estar utilizando al responder a la pregunta planteada. Entonces decimos, para aplicar la fórmula S, rho sub m, que es el radio de curvatura en meridiano por el diferencial de phi, primeramente calculamos rho sub m, ¿no es cierto? El radio de curvatura en meridiano a la latitud de 20 grados. Entonces, esta es la fórmula. Primero calculamos el logaritmo del numerador, que ya tenemos calculado por acá. ¿Dónde está eso? Por acá, ¿no es cierto? Aquí está, aquí está. De esto vamos a calcular simplemente su logaritmo, ¿no es cierto? Que está aquí. Luego vamos a calcular el logaritmo del denominador, ¿no es cierto? Y el logaritmo de rho sub m será igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿verdad? Entonces, la diferencia es directa. Esto más este valor, ¿no es cierto? Entonces, esto va a subir un poco en valor. Entonces, ya tenemos el logaritmo de rho sub m. Para el cálculo de ese necesitamos calcular un segundo. ¿Qué es un segundo? Es 1 sobre 60 por 60. De eso vamos a calcular su seno, ¿no es cierto? Su seno de un segundo. Y luego vamos a calcular el logaritmo de seno de un segundo, que es este valor. Y vamos a ir luego a reemplazar. El logaritmo de S será igual al logaritmo de rho sub m más el logaritmo de diferencial de phi. Entonces, logaritmo de rho sub m ya tenemos acá. El logaritmo del diferencial de phi acabamos de calcular, ¿no es cierto? Y para realizar este cálculo, es decir, esto menos el logaritmo de rho sub m, hacemos una operación muy importante. Sumamos a este logaritmo el valor de 10.
Entonces, este valor se convierte todo positivo, ¿no es cierto? 10 más menos 5, bla, bla, es positivo. Entonces sumamos dos valores positivos. Dos valores positivos. Y eso no genera ninguna duda. Y como hemos sumado 10 a este, después de sumar dos valores positivos, luego restamos 10. Entonces, estamos haciendo aquí un cálculo aritmético seguro. Un cálculo aritmético seguro. De manera que el resultado final de esto es el logaritmo de ese, que es 1.484865, etc. Y cuando hallamos el antilogaritmo de este valor, resulta que el valor buscado es 30 metros, punto 5397. 30 metros. Y una fracción de metro. Entonces, una conclusión interesante, importante, es ver que cuando este ángulo es un segundo, esta longitud es 30.57, etcétera, metros. Parecía no ser así, ¿no es cierto? Parecía que un segundo aquí debe haber unos 1 o 2 metros o menos, pero no es así. Por lo tanto, no hay que equivocarse ni segundos, ¿no es cierto? Si me equivoco un segundo, he perdido sobre la superficie de la elipse o del elipsoide una distancia de 30.57. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. 30.539 milímetros. ¿Verdad? 30 metros y 539 milímetros. Si me animo, lo redondeo esto. Entonces diré 30 metros, 540 milímetros. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Está todo bien? Bueno, entonces, aquí hay una recomendación muy importante. Aquí hay una recomendación muy importante. Cuando manejamos cálculos aritméticos logarinizados, se deben sumar valores cuando hay parte decimal. Y al resultado final, recién restable el valor que ha generado la suma de valores positivos. La suma de valores positivos. Esta es una recomendación importante. Ese es el ejercicio 1. Bueno, el ejercicio 2 es mucho más largo.
mucho más largo y hay que verlo con bastante detalle. Tal vez nos falte un poco de tiempo. Nos lo vamos a dejar para la próxima clase y luego entraremos en la parte más importante que se llama cálculo de posiciones geodésicas, que habíamos planteado al finalizar la introducción a nuestra materia, el cálculo de posiciones geodésicas. Bueno, esto veremos la próxima clase. Van a ustedes ir a revisar esto y para el cálculo del segundo ejercicio vamos a utilizar la fórmula larga, que amerita algunos pequeños detalles. Nos lo dejaremos acá, jóvenes, por ahora. Inge, buenas noches. Un favor, ¿será que nos puede mostrar una vez más la parte 1? No logré copiarlo bien, creo, por favor. O sea, más arriba. Sí, el ejercicio 1, donde decía ejercicio 1, la primera parte. Ah, ok. Ahí está. Ahí está la primera parte. En realidad, esta primera parte, uno paréntesis, lo que hago es calcular las principales constantes del elipsoide de Clarke 1880. Se acordarán que en la tabla que mostramos de elipsoides, además había también el elipsoide de Clarke de 1866 o 60, o sea, un elipsoide anterior al que es de 1880. Y hay elipsoides posteriores del siglo pasado. No me he enterado todavía si alguien ha planteado un elipsoide en el siglo XXI, pero, por ejemplo, el elipsoide internacional es el de 1909 de Hayford, que recién se lo asume como elipsoide internacional el año 1924, o sea, prácticamente 15 años después, cuando se produce un congreso de geodesia. Entonces, posteriores a esos están el WGS 84, 1984, el WGS 72 de 1972. Hay el elipsoide de revolución que le llaman South American. Y hay otros muchos más que durante el siglo XX se han ido desarrollando. Entonces, ustedes van a ver que normalmente tomo elipsoides de revolución norteamericano, porque cuando hice el curso de posgrado, pues los yanquis no les interesa el elipsoide South American, ¿no? Les interesa su propio elipsoide. Entonces, por eso es que ustedes van a ver algunos ejercicios, o la mayoría de los ejercicios con elipsoides norteamericanos, donde hay pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el elipsoide de Hayford, esto es 6.378.137 es este valor. Una diferencia de apenas 12 metros entre Clarke 1880 y Hayford. Son 12 metros.
sobre un total de 6.378.000, no es mucha la diferencia. Y aquí también la mayoría son 6.356.000 y las diferencias solamente van en el ámbito de estos 3 últimos dígitos. Entonces tampoco son valores muy grandes para nosotros. Por supuesto, grandes para quienes manejan satélites, ¿no? Los satélites artificiales manejan al milímetro y a la fracción de milímetro, así como dice aquí. Aquí son 145 milímetros, aquí son 870 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, el manejo de la geodesia mediante satélites es un manejo altamente exhaustivo, exacto, exigente, altamente, al extremo de que están monitoreando toda la corteza terrestre, los fondos marinos, todo monitorean a través de satélites artificiales y establecen con mucha exactitud los movimientos que se producen tanto en el lecho marino como en la corteza terrestre. Y los geodestas de todo el mundo, no solo los norteamericanos, saben cuánto se mueve el continente norteamericano hacia el continente asiático, cuántos centímetros o metros al año se mueve, porque hay movimiento de la corteza terrestre. Antes había Pangea, una sola masa de tierra. Esa es una teoría, porque eso nadie ha visto, ¿no? Hace millones de años. Y todo luego se ha expandido, tal como conocemos la conformación de los océanos y de los continentes. Y con estos movimientos que se están realizando año tras año, de aquí a millones de años, se dice que nuevamente va a haber otra Pangea. O sea, todas las masas territoriales, las masas continentales, se van a volver a juntar, como antes fue en teoría. Bueno, nosotros como humanos, ni un destello, ¿no? ni un flash somos en la Tierra. Ni un flash somos en la Tierra. Flash ya nació y murió el hombre, ¿verdad? Nació y murió el hombre. Bueno, y tenemos que estudiar además, ¿no? Nos quejamos un poco, caramba. Pucha, 10 semestres, ¿qué es eso? Para ser ingeniero, decimos. Y nuestra vida en total es un flash. Bueno, ya no hablaremos de esas cosas. Simplemente hasta nuestra próxima clase, el día lunes. Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Inge. Muy buenas noches. Muy buenas noches.